En las afueras de un pequeño pueblo rodeado por bosques sombríos se encontraba el antiguo psiquiátrico de Saint-Clare. Abandonado desde hacía décadas, sus muros de ladrillo roído y ventanas rotas resonaban con susurros del pasado. Aunque la oscuridad lo envolvía, la leyenda del lugar no había desaparecido, al contrario, había crecido hasta convertirse en un cuento de terror que se contaba entre los lugareños valientes. Cuentan que en la década de 1950, el psiquiátrico era dirigido por el Dr. Malcolm Hargreaves, un hombre obsesionado con experimentos inusuales y técnicas cuestionables. Los pacientes eran sometidos a terapias de electrochoque y tratamientos extremos que dejaban secuelas profundas en sus mentes ya frágiles. Una noche tormentosa, un incendio estalló en una de las salas del psiquiátrico. A medida que las llamas devoraban las estructuras de madera, la desesperación se apoderó del personal y los pacientes. Se decía que algunos intentaron huir, pero las puertas cerradas y las ventanas selladas los dejaron atrapados en un infierno literal. La leyenda más escalofriante hablaba de un grupo de pacientes, conocidos como los desgarrados, que, en un intento desesperado por escapar del fuego, se sumergieron en las profundidades de los pasillos oscuros y abandonados. Nunca se encontraron sus cuerpos entre los escombros calcinados, y se decía que sus lamentos podían escucharse en noches tormentosas. Años después del incendio, el psiquiátrico de Saint-Clare fue cerrado, dejando tras de sí un silencio que solo era interrumpido por el viento que soplaba entre los restos. Sin embargo, la oscura presencia del lugar persistía, y aquellos que se aventuraban cerca afirmaban escuchar risas desgarradoras y ver sombras errantes entre los pasillos vacíos. Un grupo de jóvenes decidieron explorar el psiquiátrico abandonado, desafiando las advertencias de los ancianos del pueblo. Armados con linternas y cámaras, entraron por la puerta principal, crujiente por el paso del tiempo. A medida que avanzaban por los pasillos desiertos, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire estuviera impregnado con el sufrimiento pasado. En una de las salas, encontraron antiguos electroshock y camillas de tortura, testigos silenciosos de los horrores que alguna vez ocurrieron allí. Las paredes parecían retener los suspiros de aquellos que sufrieron en el pasado. De repente, las linternas parpadearon, y risas escalofriantes resonaron por los pasillos, como si las almas atormentadas aún buscaran una salida. A medida que los jóvenes continuaban su exploración, las sombras cobraban vida. Puertas cerradas se abrían solas, y las voces de los desgarrados se intensificaban. En una sala olvidada, descubrieron un antiguo registro de pacientes, revelando nombres que aún susurraban en la brisa nocturna. Cuando intentaron abandonar el psiquiátrico, las puertas crujieron y se cerraron violentamente detrás de ellos. La temperatura descendió abruptamente, y sus alientos se volvieron visibles en el aire. Risas frenéticas llenaron el espacio, y las sombras de los desgarrados danzaban a su alrededor. El grupo, aterrado, corrió por los pasillos oscuros mientras las linternas se extinguían una a una. Los susurros se intensificaron, y las sombras los envolvieron. Finalmente, en una explosión de risas desgarradoras, las puertas se abrieron, liberándolos al aire gélido de la noche. Nunca más se atrevieron a mencionar su experiencia en el psiquiátrico de Saint-Clare. Sin embargo, las risas desgarradoras y los lamentos continuaron persiguiéndolos en sus sueños, recordándoles que algunos lugares llevan el peso de su historia, y ciertos horrores nunca deberían ser desafiados.